cordial saludo. Aprovechamos este espacio que nos dan para acercarnos a nuestras pacientes, a todas las gestantes, a todos ustedes que tienen ciertas dudas, para que aprendamos todos en conjunto sobre muchas de las cosas que tienen que ver con el embarazo, con esta etapa maravillosa que están viviendo. Haciendo parte de este curso psicoprofiláctico, el día de hoy vamos a hablar de los cambios fisiológicos y anatomopatológicos que se dan en el embarazo. En el embarazo, desde el principio de la gestación, empiezan a ocurrir unos cambios. Muchas veces en unas son mucho más notorios que en otras. Las primeras semanas, las hormonas empiezan a aumentar para poder sostener ese pequeño embrioncito dentro del útero. Entonces, lo primero que empieza a ocurrir son algunos cambios en el estado de ánimo. Algunas empiezan a sentirse un poco más susceptibles, a llorar más, a estar un poco más tendentes al llanto, a la tristeza, o muchas a la alegría. Estos cambios se dan por esos niveles hormonales. Igualmente, estos niveles hormonales, cuando empiezan a aumentar, aumentan tantas veces que nuestro cuerpo no está acostumbrado a ello. Entonces empiezan a tener otros síntomas, como son las náuseas, los vómitos y este tipo de síntomas que se dan al principio del embarazo. El cuerpo se está empezando a preparar para el crecimiento del feto y para que todos esos órganos del feto empiecen a funcionar de manera correcta. Entonces, en el cuerpo de la mamá, en el cuerpo de toda mujer embarazada, empiezan a ocurrir ciertos cambios. Uno de ellos es, por ejemplo, la postura. La columna vertebral tiene también cambios, ya que empieza a cargar un peso adicional en la parte de adelante. Entonces el cuerpo empieza a estar un poco más hacia adelante, la cabeza un poco más hacia atrás, y la columna cambia esa curvatura normal para poder que la materna mantenga firme, pero que pueda también cargar el peso y mantener una marcha balanceada y estar como compensada. Otras cosas que se van a ver durante el embarazo es el aumento de peso. Las pacientes deben empezar a aumentar gradualmente de peso. ¿Por qué? Porque porque hay un bebé creciendo, porque está la placenta, está el líquido amniótico, fuera de eso los vasos se distienden, entonces hay más volumen sanguíneo, hay retención de líquidos, y como el útero empieza a crecer, también esa masa muscular, esa sangre que pasa por el útero, también aumenta todo ese peso. Lo ideal es que las pacientes no empiecen a comer descontroladamente porque pueden aumentar de peso, sino que sea un aumento de peso responsable, en el que se aumente por todo esto que les estoy diciendo y no por acúmulo de grasa a nivel abdominal o a nivel de caderas. Entonces tenemos una tablita que nos dice que las pacientes pueden aumentar ciertos kilos. Cuando la paciente es muy flaquita, cuando la paciente es de bajo peso, debe aumentar entre 12 a 18 kilos. Si una paciente está en el peso normal antes de quedar en embarazo, puede subir alrededor de 10 kilos durante el embarazo. Normalmente yo siempre les digo más o menos 1 kilo por mes, para que tengan pues como una idea más fácil de llevar las cuentas, pero no es aumentar 2, 3 o 4 kilos por mes, porque esto ya nos traería otros problemas, aumento de insulina, los niveles de azúcar, y podríamos tener otros problemas. Cuando la paciente es un poquito gordita antes del embarazo, no debe subir, cuando ya están en sobrepeso, no debe subir más de 7 kilos, máximo 10 kilos durante la gestación, pero las pacientes obesas solamente deben subir alrededor de 6 kilos durante el embarazo. Hay otros cambios que se presentan, como los cambios en la piel. Es muy importante que tengan esto en cuenta, porque si desde el principio del embarazo la paciente sabe que debe reforzar el uso de bloqueador, entonces eso nos ayuda a evitar esto, que son la pigmentación en áreas de la cara, como son las mejillas, la nariz y la frente. Son áreas que tienden a tener una hiperpigmentación, a ponerse más oscuras. Se llama el melasma, o las manchas que se presentan durante el embarazo. La línea alba, la línea que está en la mitad del abdomen, también se oscurece un poco más. Los genitales, tanto los pezones como la vulva, tienden a ponerse de un color oscuro. Se puede presentar mucha piquiña en el área del abdomen, nosotros lo llamamos prurito. Se presentan las estrías, que son por el estiramiento que tiene la piel. La piel
es el tejido que está hecho para protegernos de todo el ambiente. Cuando el abdomen empieza a crecer, las fibras de músculo se estiran, se empiezan a romper y por eso se forman las estrías. Entonces es importantísimo que todas utilicen bastante crema o aceite en la mañana, en la tarde, en la noche, para mantener esa piel muy hidratada, para que la piel sea fuerte y no se rompa en el proceso de estiramiento. También se puede presentar hiperhidrosis, que es un aumento en la sudoración. Las glándulas sudoríparas también aumentan un poco y empiezan a tener más secreción. Existen cambios metabólicos, que son los cambios que se presentan ya a nivel más interno, ya no son tan visibles por el resto, pero sí se van a sentir mucho, como son presencia en el descenso de los niveles de azúcar o aumento en algunos momentos. Normalmente empiezan a aumentar en el primer trimestre del embarazo y empiezan a disminuir en la segunda mitad del embarazo. Entonces, asimismo, los niveles de insulina también van a presentar cambios importantes durante los diferentes trimestres de la gestación. Va a aumentar la sangre. Entonces, en la sangre vamos a tener que la paciente va a tener que subsistir ella, llevar mayor cantidad de sangre al útero y también a la placenta y al feto. Entonces van a aumentar los requerimientos de hierro, de vitamina B12, por eso es tan importante que asistan al control prenatal y que se tomen todos esos micronutrientes que son formulados en el control prenatal. Como hay también esa mayor demanda, inclusive la paciente puede tener un descenso de los niveles de hemoglobina en alguna parte del embarazo y empiezan a sentirse un poco más agotadas, a sentirse cansadas, a sentir mayor cantidad de sueño. Entonces son muchos de los síntomas que las pacientes refieren. No, es que me canso mucho, me da mucho sueño. Es normal por todos estos cambios que se presentan. El corazón puede aumentar un poco de tamaño. Acuérdense que estaba latiendo antes solamente para la paciente y ahora tiene que hacer el trabajo en conjunto también para el útero, la placenta y el feto. Entonces aumenta un poco de tamaño y aumenta también un poco esa frecuencia cardíaca, que aumenta de 10 a 15 latidos más por minuto. La presión también va a aumentar, sobre todo los vasos sanguíneos. Muchas de las pacientes presentan aumento de las venas, de la dilatación de las venas de los miembros inferiores, o salen esas famosas varices. Es porque también hay un aumento de esa presión. El tamaño de los riñones también aumenta un poco, porque como hay mayor flujo sanguíneo, entonces los riñones tienen aumentado un poquito ese trabajo, aumenta la diuresis. Hay que pensar también en que la vejiga se encuentra delante del útero. Cuando el útero está creciendo, la vejiga va disminuyendo un poco el tamaño y la paciente refiere más deseos de ir al baño, sobre todo al principio del embarazo, que es cuando el útero está muy pequeño pegadito al útero, o cuando el útero ya está muy grande al final del embarazo, porque la cabeza del bebé ya se está acomodando y cada vez ocupa más espacio este bebé y menos espacio la vejiga, entonces se llena muy rápido y la paciente tiene que ir más frecuentemente al baño, orinar más frecuentemente, porque la capacidad de la vejiga está reducida. En cuanto al tubo digestivo, tenemos que las encías cambian un poco, pueden estar más sensibles y se puede presentar sangrados cuando se realicen el cepillado de dientes. El estómago está desplazado más hacia arriba por esa presencia del bebé creciendo, entonces se demora un poquito más el vaciamiento gástrico. Muchas de las pacientes se quejan también de dolor en la boca del estómago, que nosotros lo llamamos epigastralgia. El vaciamiento gástrico también está muy disminuido y toda esa motilidad intestinal está disminuida por el espacio que está ocupando el bebé, entonces pueden presentar estreñimiento, y al tener dificultad para la evacuación de heces, también las pacientes pueden presentar hemorroides. El cambio en el apetito también se puede presentar con náuseas, vómitos e inclusive inapetencia, sobre todo en la primera mitad del embarazo. En cuanto al sistema neurológico, es normal que se presenten en algunas ocasiones dolores de cabeza, vértigo, que es mareo, calambres, muchas veces presentan calambres, parestesias, tanto en manos y todos los miembros superiores como en miembros inferiores, cambios en el humor, y todos estos son cambios que son normales durante el embarazo y que no necesariamente van a llevar a que consultemos o que tomemos medicamentos para esto. Hay algunos de los síntomas que son muy severos y que sí requieren manejo, y por eso es tan importante que asistan al control prenatal, porque el médico va a hacer un seguimiento de todos estos síntomas
síntomas, va a ver en qué momento necesitan tratamiento y les va a indicar cuándo deben acudir a un servicio de urgencias o cuándo deben hacer manejo sintomático solamente en casa. En cuanto a las mamas, también aumenta el tejido mamario, aumenta la glándula como tal, también aumenta el tejido adiposo y por eso van a sentir de pronto dolor, o muchas veces no es dolor, sino que simplemente sienten el aumento del peso y el aumento en este tejido mamario. En cuanto a la vagina, también se va a presentar más humedad. Es normal que todas las mujeres presentemos flujo vaginal. El flujo vaginal fisiológico es normal y es normal también que durante el embarazo se presente un poco aumentado. La vagina va a estar un poco más húmeda, las paredes van a estar más blanditas y puede entonces aumentar toda esta secreción. Los labios menores también pueden estar un poco más grandes de lo normal y como les había hablado de la pigmentación de la piel, también puede estar un poco más oscura. El útero va aumentando de tamaño, aumenta inclusive hasta 24 veces el tamaño normal. Normalmente el útero tiene una medida de 7 a 8 centímetros y al final del embarazo está alrededor de 30 centímetros. Entonces digamos que es el que presenta una masa muscular mucho más grande, va aumentando durante el embarazo, aumenta entonces la cantidad de volumen porque la sangre que tiene que circular por él también es una cantidad de sangre importante y aumenta su peso. Entonces acá hemos tenido algunos de los cambios que se presentan. Por favor déjenme sus comentarios si tienen algunas dudas, algunas preguntas, vamos a irlas contestando también por este medio. Muchas gracias por su atención.